Fracasó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, una de las asignaturas pendientes después de la ley de reforma del sistema previsional. El texto enviado por el Poder Ejecutivo no obtuvo los votos necesarios, sobre todo por la postura de Cabildo Abierto, que dejó sin mayoría al oficialismo. Concretamente, los liderados por Guido Manini Ríos rechazaron acompañar el proyecto ya que el Poder Ejecutivo no atendió sus dos planteos principales. Por un lado, reducir los aumentos de aportes que debían hacer los afiliados activos y por otro, disminuir la nueva tasa que se iba a cobrar a los jubilados de esa caja de profesionales. En tanto, el Frente Amplio ya había anunciado que no respaldaría el proyecto. La coalición de izquierda sostuvo, entre otros argumentos, que no hubo tiempo para discutir la iniciativa, ya que la torre ejecutiva la presentó demasiado cerca del vencimiento de los plazos constitucionales para votar leyes referentes a seguridad social, un plazo que vence ahora nomás el 27, o sea, esta semana. Vamos a profundizar en esta situación, en este hecho político del día de ayer. Estamos con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ministro Mieres, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Emiliano, Romina, un gusto, encantado de estar con ustedes. Lo mismo. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el panorama para los profesionales respecto a su caja? Bueno, la caja permanece incambiada, tiene una proyección desde el punto de vista actuarial que permite imaginar que hasta la segunda mitad del 2025 va a poder cumplir con sus obligaciones. Obviamente el próximo gobierno va a estar urgido de tomar decisiones similares o un poco más acentuadas y más rápidas a comienzos del 25. Sí, recordemos lo que implica lo que ocurrió en el día de ayer. El texto no se puede volver a tratar, no se puede discutir una nueva iniciativa con respecto a la caja de profesionales hasta la nueva administración, justamente, ¿no? Hasta que comience el gobierno que surja de las próximas elecciones. Sí, la verdad, para nosotros fue un desenlace muy equivocado, ¿no? Muy equivocado de parte de quienes no lo votaron. Porque nosotros lo que buscábamos era dar una serie de cambios que le dieran viabilidad a la caja de profesionales en una perspectiva de entre 10 y 20 años seguro, y además empalmarla con el régimen general, estableciendo los parámetros adelantados para resolver el problema de viabilidad. Que yo quiero decir una cosa, el problema de la caja de profesionales no es de este periodo de gobierno. En este periodo de gobierno quedó en evidencia, pero venía de antes. La caja venía gastando más de lo que generaba y estaba comiéndose los intereses primero y ahora sus reservas. Ministro, pero ahí respecto a eso, ¿el gobierno hace autocrítica sobre el poco margen con el que se llegó o se intentó llegar a una solución sobre este tema? Porque quizás eso hizo que, entre otras cosas, se entorpecieran negociaciones, ¿no? Y se siguiera trabajando al respecto. No, para nada. A ver, nosotros recibimos este gobierno y nadie decía que había un problema. El problema quedó en evidencia cuando empezamos a analizar los datos y todavía tuvimos un directorio, el anterior, no. A yo diría hay que reconocerle una gran responsabilidad y trabajo y esfuerzo para buscar justamente una solución que lamentablemente no tuvo los votos ayer. Pero antes, hasta fines del 21, el directorio anterior negaba la realidad. Incluso hay alguna anécdota increíble como consultarnos a nosotros a ver si no nos parecía bien hacer como venían haciendo en directorios anteriores, que además del ajuste jubilatorio que estaba establecido por la Constitución, se diera un plus. ¿Se dan cuenta? O sea, los directorios anteriores votaban aumentos por encima de lo que establecía obligatoriamente la norma, algo así como beneficios adicionales, como si la plata sobrara. Esa es la realidad que teníamos hasta que asumió este directorio, que fue en diciembre del 21.
Cuando comienza el proceso de análisis de la realidad de la caja de profesionales, comienza un proceso de intercambio que culmina con un anteproyecto que elabora en mayoría, porque tampoco todo el directorio acompañó, ahí hay que ver el contexto, ¿no? Nosotros tenemos una caja de profesionales en donde hay muchos actores dispersos, pero digamos con unas posturas del tipo, bueno, al final el Estado es el que se tiene que hacer cargo y cosas por el estilo. Pero bueno, lo cierto es que nosotros avanzamos en un debate con el directorio, que estuvo interrumpido, se podrán imaginar, por el tiempo que nos llevó a aprobar la Ley General de Seguridad Social, y además eso llevó después a tener que ajustar el proyecto de ley de la Caja al resultado final de la Ley General, porque ahí se fijaron ciertos parámetros de convergencia que había que articularlos, lo mismo que con la caja bancaria. Es decir, tuvimos además en paralelo, desde que se aprobó en mayo la Ley General de Seguridad Social, tuvimos que hacer, primero, los decretos de implementación de la Ley General. Segundo, negociar con la caja bancaria. Tercero, negociar con la caja de profesionales. Todo al mismo tiempo. De todos modos, hubo 5 meses para eso, ¿no? El proyecto Exacto. se remitió al Parlamento en octubre, justamente demasiado cerca del plazo constitucional. Antes de octubre, a 20 y pico de septiembre, nosotros pedimos reuniones con todos los partidos y yo fui junto con una delegación donde estaba el director de planeamiento y presupuesto y los principales técnicos que habían trabajado, y les presentamos al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente, al Frente Amplio y a Cabildo Abierto, los dos proyectos, antes de que ingresaran al Parlamento, para que pudieran evaluar y analizar antes ya cuáles podían ser las posiciones. El problema es que tenemos dos procesos bien distintos entre la caja bancaria y la caja de profesionales, porque la caja bancaria se empezó a discutir después que la de profesionales. Sí, pero ahí había acuerdo entre partes, ¿no? O sea, por lo menos negociaron durante varios meses el sindicato bancario AEBU con la Asociación de Bancos, entre otros, ¿no? Y representantes del gobierno también. Y ahí, Romina, tú estás dando una explicación exactamente muy importante, porque el tema es que hay actores representativos en el caso de la bancaria. Tú sentás en una mesa a AEBU y a la Asociación de Bancos y están representados todos los actores vinculados a la caja, es decir, el empleador, la Asociación de Bancos y los representantes de trabajadores y jubilados, que están todos nucleados en AEBU. Entonces, es mucho más fácil resolver algo que sale consensual cuando tú tenés estructurados los actores con representación. ¿Cuál es el problema de la caja de profesionales? Para empezar, que es una caja esencialmente distinta, porque es una caja de trabajadores independientes. O sea, los que aportan a la caja de profesionales son aquellos profesionales que trabajan en situación de independencia, son trabajadores por cuenta propia, con lo cual no hay un representante de los empleadores, primera dificultad. Tampoco hay un aporte de los empleadores porque no existe. Y del otro lado, del lado de los aportantes, hay una cantidad de colegios, asociaciones, cada profesión tiene su gremio. O sea que tenés 12, 15, 20 gremios, más asociaciones de profesionales universitarios, asociaciones de jubilados universitarios, y cada uno tiene su idea y cada uno tiene sus propuestas y cada uno ejerce presión, y a su vez el directorio de la caja es un directorio electo en función de una votación donde la mayor parte de los profesionales no votan y por lo tanto su representatividad es mucho más fragmentaria, porque además en el caso concreto este directorio nace de una elección donde se presentan varias listas y no hay una mayoritaria, o sea que todo conspira contra la posibilidad de construir un proyecto que llegue al Parlamento con legitimidad interna. Entonces,
Uno de los Eso puntos también empezó en la discusión, sin duda, ¿no? Uno de los puntos donde no había acuerdo, por ejemplo, a partir del planteo de Cabildo Abierto y el gobierno decidió no modificarlo, tenía que ver con la tasa de aportación de los activos, ¿no? Recordemos, el proyecto del Ejecutivo preveía un aumento de la tasa de aportación de los activos que se iba a elevar a 19% del sueldo ficto en cada una de las categorías. Cabildo Abierto, por ejemplo, pretendía que el aumento a los activos pasara de 16,5 solo a 18,5 y que ese punto porcentual y medio de diferencia que había, bueno, lo aportara el Estado, ¿verdad? Para allí compensar. ¿Por qué ustedes decidieron que ese no era un cambio posible? Vamos a aclarar. Nosotros presentamos el proyecto de ley. Después tuvimos varias reuniones. El gobierno fue al Parlamento a explicar la ley. Hubo una reunión muy larga en la Comisión de Legislación del Trabajo. Luego recibimos los aportes de los partidos de la coalición. En el caso de Cabildo Abierto nos presentó el miércoles pasado de noche 9 propuestas de cambio. De las 9 aceptamos 7 que eran viables y solo 2 las rechazamos porque justamente lo que generaban era un desfinanciamiento, o sea, no cumplía, afectaba el cumplimiento del objetivo de la ley, porque bajar un punto del incremento del aporte de los activos pagan hoy un 16,5%. La propuesta del Poder Ejecutivo era subir a 19 y darle la facultad al directorio de poder seguir subiéndola en el futuro hasta llegar al 22,5 si los problemas de la caja subsistían o se agravaban. Y en ese caso, cuando hubiera nuevos incrementos, el Poder Ejecutivo aportaría como asistencia financiera a la caja el equivalente al incremento. Después eso, a pedido del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, se incrementó el aporte del Poder Ejecutivo. Pero Cabildo pidió más. Cabildo pidió que en vez de 19 se subiera solo a 18 y que el Estado pusiera de alguna manera la diferencia. Y la verdad, ustedes tienen que también asumir que la caja es una caja de un colectivo en particular, donde el Estado tenía la voluntad de proporcionar asistencia financiera, pero proporcional. Tampoco nosotros podemos caer en la injusticia de que el Estado, que somos todos, que son todos los uruguayos, que son muchísimos uruguayos que tienen situaciones jubilatorias muy diferentes a la de la caja de profesionales, dieran, porque al final cuando decimos el Estado pone, los que ponen son todos los uruguayos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que le dijimos es que no podíamos bajar al 18, que estaba bien ponerlo en el 19. Y el otro planteo, que era todavía más complicado, era que el aporte de los jubilados, que nosotros accedimos a cambiar la forma de aportación, porque la primera propuesta del Poder Ejecutivo era una tasa diferencial por nivel de ingresos jubilatorios, que variaba entre 2 y 10, la subimos, la hicimos tasa plana, 7% parejo para todos, y después incluso acordamos que los 2 primeros años iba a ser 6, y recién al tercer año subía a 7. Pero Cabildo Abierto dijo, esta tasa tiene que estar, digamos, solo por 6 años, y eso realmente era inviable, absolutamente inviable que fuera por 6 años, porque en 6 años el problema de la caja de jubilaciones profesionales se iba a seguir manteniendo, y entonces la suma de esas 2 modificaciones que no pudimos atender implicaban una reducción de la recuperación de la viabilidad financiera del orden de casi entre el 30 y el 40%. En el medio después, anteriormente, mejor dicho, hubo otras medidas, ¿no?, que se manejaron como opciones que el Poder Ejecutivo descartó, ¿no? Pienso en el aumento de los timbres profesionales o en la redirección del IAS, que hoy pagan los profesionales y que va al Banco de Previsión Social, que fuera destinado a la caja de profesionales. Y entiendo que el argumento es el mismo, que entienden que es un colectivo que ya el Estado está dispuesto a hacer un aporte, pero hasta ahí, hasta lo que se planteaba en el proyecto. Los timbres profesionales afectan directamente a ciudadanos, muchas veces ciudadanos
con dificultades económicas, etcétera, que se les hace más caro, por ejemplo, el acceso a la justicia o el pago por estudios médicos, etcétera. O sea, no era una cosa que a nosotros nos pareciera bien incrementar el valor de los timbres, que al fin y al cabo los terminan pagando los ciudadanos. Lo del IAS. El otro, lo del IAS. Bueno, a ver, en realidad es un tema nominal, porque la asistencia financiera, llámese, o sea, lo que algunos decían era, vamos a pedir que el IAS que aportan los profesionales se aporte a la caja de profesionales. Eso abre una puerta donde distintos colectivos van a pedir que ese IAS, que es un impuesto que entra a rentas generales, se fraccione en pedazos, y una parte irá para el notarial, porque vendrán los escribanos y dirán nosotros queremos nuestro IAS, y así sucesivamente, cuando en realidad, al final, la asistencia financiera es rentas generales. O sea, llamale IAS o llamale lo que sea, pero en definitiva es plata que el Estado pone para sostener la caja. Sí, sí, está bien. Hay quienes dicen, bueno, pero de esta forma se transparentaría más, ¿no? Porque hoy los profesionales aportan al Banco de Previsión Social cuando no tienen beneficios por ese lado, y de esta forma por lo menos se volcarían sus aportes a una institución de seguridad social de la que sí tienen. Pero es que el IAS es, como dice bien el nombre del impuesto de asistencia a la seguridad social, entra a rentas generales, y el gobierno lo usa para bancar el déficit de la seguridad social. Obviamente dentro de eso está también el déficit de la caja de profesionales, al que se pretendía atender con el proyecto de ley que fracasó. Ministro, para cerrar, porque sé que no tiene más tiempo, respecto a cómo se sale de esto, usted decía, bueno, el próximo gobierno tendrá que enfrentar la situación de volver a plantear una reforma, ¿verdad? Un proyecto que alcance los votos suficientes para poder salir de la situación y que la caja siga operando. Pero hay quienes preguntan desde la audiencia, bueno, ¿y qué pasa si se llega a ese punto de 2025 donde se agoten las reservas? ¿Qué pasa con, por ejemplo, los pasivos? ¿La caja puede dejar de pagar las prestaciones? A ver, lo primero que hay que decir es que obviamente hay que hacer un seguimiento permanente, mucho más exigente, de cómo van los números de la caja, para garantizarnos que las proyecciones que se han hecho de que la caja puede cumplir sus obligaciones hasta la segunda mitad del 25, efectivamente sea una proyección acertada. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es transmitir un mensaje a todos los afiliados y a los jubilados de que, a ver, más allá de que jurídicamente la ley de la caja de profesionales dice que el Estado no se hace responsable, obviamente en este país nunca van a quedar en riesgo las jubilaciones, es decir, no va a haber ausencia de respuesta. Yo espero que lleguemos bien al 25. La verdad, lo que realmente me preocupa es que un cambio en el 25 va a tener que ser mucho más exigente y rápido que habiéndolo hecho en esta oportunidad con un poco más de margen. Pero yo quiero enviar un mensaje de tranquilidad a los afiliados y a los jubilados de que no hay gobierno que no busque alguna solución si las cosas se complicaran antes del 25, ¿no? Eso es una responsabilidad que quiero transmitir, porque la verdad nosotros nos sentimos muy defraudados. Me parece que la responsabilidad de Cabildo y del Frente Amplio de no votar es una responsabilidad que yo considero muy equivocada, particularmente en el caso del Cabildo, donde se les atendieron 7 de los 9 planteos y no hubo flexibilidad para aceptar esas cosas que eran vinculadas a la propia viabilidad. Y también quiero decir que al Frente Amplio le transmitimos primero el proyecto antes de enviarlo al Parlamento. Segundo, tuvimos reunión con legisladores del Frente Amplio en estos días, explicándoles incluso cuáles iban a ser los cambios que íbamos a enviar, y el domingo yo les trasladé las modificaciones que el lunes enviamos al Parlamento, buscando que hubiera, como hubo con la caja bancaria, una respuesta de la oposición que ayudara a una salida. Lamentablemente eso no ocurrió, y bueno, ahí hay una decisión que cada uno asume sus responsabilidades. Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Un gusto grande, que anden bien. Que pase bien. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.